Pero ¿cómo están ahora mismo las cosas en cuanto a movilidad? ¿Cuál es para vosotros al menos, la principal necesidad que tiene Málaga en cuanto a lo que decís vosotros, la movilidad, digamos, de transporte público? Tenemos varios frentes abiertos. Por un lado, tenemos unas infraestructuras para los coches, básicamente turismos y tal, pues que cada día se ve que están más al borde del límite de su capacidad. Esto viene motivado por lo que ha comentado Jesús. Un uso abusivo del coche y tantísimos coches que hay en una ciudad, que ya no es una ciudad, sino es una metrópoli, no es una conurbación que prácticamente va desde más allá del Rincón de la Victoria por el este hasta pasado Estepona por el oeste. Es un continuo y son más de 1 millón de habitantes. Eso acompañado a la falta de infraestructuras en transporte alternativo. Por ejemplo, el tren, que sería el medio de transporte más masivo, el que podría transportar a más personas y que no tiene toda la capacidad que debiera o que pudiera y que no se ha desarrollado desde los años 70. Es decir, nosotros contamos con las infraestructuras que tenemos desde el siglo XIX mejoradas o vitaminadas, dependiendo de cómo se quiera ver, ¿no? Porque también hemos perdido por el camino muchas infraestructuras, pues como era el tren a Coín en su día o el tren a Belén Málaga, que llegaba a Ventas de Zafarraya, ¿no? Y por otro lado, pues la importancia del transporte más de cercanía, de tema de autobús. ¿Qué ocurre? Pues que no tenemos las suficientes plataformas reservadas. El transporte en autobús pues prácticamente no es todo lo fluido que podría ser, incluso pues el tema de alimentación a trenes o a medios más masivos pues no es el correcto o se queda corto. Entonces pues es como un cúmulo de todo, es decir, somos un quiero y no puedo, ¿no? Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Tenemos muchas cosas que mejorar y se está haciendo poco, o por lo menos si se está haciendo, no se está haciendo de la forma ordenada, ¿no? Sí, un inciso, sobre todo planificada. Al final, yo soy de Valencia, llevo aquí 9 años en Málaga, y escuchas un discurso de que Málaga quiere competir y ponerse a la altura de Barcelona o Madrid, pero en cuanto a planificación no se ha planificado una gran ciudad. No hay grandes avenidas, no hay grandes ejes proyectados y ahí el más perjudicado, tanto en Málaga como en cualquier lado, va a ser el transporte público, que si tiene que seguir el mismo camino que el resto de vehículos, no va a ser competitivo. Al final la gente va a morir a lo que es el vehículo privado, porque obviamente te da la máxima flexibilidad posible en cuanto a la gestión o a la resolución de tu movilidad. Hablamos de concepto global de transporte, pero aquí en Málaga lo más básico que es una tarjeta única o un sistema único tarifario de transporte no lo hay. O sea, cercanía por su cuenta, el metro por su cuenta, existe una tarjeta del consorcio metropolitano, pero más allá de eso no hay una unificación, que lo hemos reivindicado bastantes veces, una unificación del transporte. Y ese es el síntoma más claro de que el ayuntamiento hace la guerra por su cuenta, la Junta hace la Junta de Andalucía hace la guerra por su cuenta y el Estado va también por su cuenta. No hay un tipo de diálogo en el que diga, bueno, vamos a sentarnos, vamos a intentar hacer algo común y a partir de ahí pues construimos. No lo hay. Vosotros habláis de Málaga como área metropolitana. Y es que, claro, por ejemplo, Zaragoza es una ciudad muy peculiar porque es bastante grande, sin embargo, prácticamente no tiene área metropolitana como tal. Y sin embargo, Málaga es un poco como Valencia o como Sevilla o como Bilbao, ¿no? Que son áreas que tienen muchas poblaciones a su alrededor, incluso bastante pobladas, pero en este caso muy poco o casi nada conectadas, ¿no? Y curiosamente, Málaga, pues este mes de enero ha sido muy noticia el detalle de que su metro está muy bien valorado, ha tenido un récord de viajeros desde que ha llegado al centro, etcétera. O sea que allá donde hay transporte público parece que no funciona tan mal, sobre todo el metro en este caso, y encima la gente lo utiliza mucho. O sea que no es que el malagueño sea vago y no le guste el transporte público, sino que es que no hay. En tema cercanía se ve claramente el tema. En Málaga, la puerta principal de entrada a la Costa del Sol está en Málaga ciudad, o sea, tienes el aeropuerto y la estación de AVE de María Zambrano. Todo el que viene a Málaga básicamente entra por ahí. Y cuando tú coges el cercanías, te das cuenta que es un medio de transporte, sobre todo la C1, muy masificado y que se ha quedado totalmente pequeño
por el hecho de ese tipo de trayectos de gente que llega a Málaga y luego se reparte por todas las ciudades del litoral. El Cercanías ya básicamente se podría decir que no tiene una hora punta que sea muy, muy diferente a las demás. O sea, si tú coges el Cercanías durante todo el día, ves que la tasa de ocupación es bastante elevada y que no parece que haya un plan para aumentar esa capacidad, un plan realmente consistente. Ahora estamos viendo que se está moviendo algo, pero son parches que nosotros ya en su día, cuando fundamos la plataforma, hablamos de esto, de parches de urgencia para aumentar un poquito la capacidad, intentar meter trenes de 5 coches. Yo he trabajado, por ejemplo, en Barcelona y en Madrid y ves las redes metropolitanas que hay allí y es como si vieras el futuro de lo que podría ser en Málaga dentro de X años una gran conurbación, ¿no? Y dices, es que le falta la columna vertebral. La columna vertebral de un área metropolitana es un tren metropolitano de transporte masivo de viajeros. Y es una cosa que no se construye en 2 años ni en 3 años. Necesitan mucho tiempo para construir una cosa así. Y en Málaga no ves la planificación de ese tipo de actuaciones. Si tú te fijas en los núcleos de población más grandes de España, Barcelona, Madrid, Valencia, Bilbao, todos los que hay por encima de Málaga ya tienen una red de ese tipo bastante decente, con menos uso que la de Málaga. Málaga, con lo pequeñita que es, en uso estaría la 4ª, creo, después de Valencia. Pero en kilómetros de red se le queda corta para la realidad ya que está cogiendo Málaga.